Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de noticias que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha puesto a dos de sus estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, en el ojo del huracán de un lío legal inesperado. Sí, así como lo escuchan, nuestros queridos Serkan y Eda de Senkalkam se encuentran envueltos en una situación que sin duda los ha puesto a todos de cabeza. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este enredo que tiene a los fans preguntándose qué está pasando. Y antes de que nos lancemos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos siempre trayéndoles lo último y lo más interesante del mundo de las celebridades. Pues bien, el título lo dice todo y la noticia ha corrido como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron corazones con su química innegable en la pantalla, ahora se enfrentan a un problema legal que nadie vio venir. Se trata de una situación que, según los informes que han ido saliendo a la luz, está relacionada con un proyecto o una disputa contractual, algo que sinceramente suena bastante serio. No estamos hablando de un rumor pasajero, sino de algo que ha escalado hasta llegar a los tribunales, o al menos a una instancia legal formal. Y claro, esto ha generado una ola de especulación y preocupación entre sus seguidores, quienes los apoyan incondicionalmente y desean lo mejor para ambos. Para entender un poco mejor el contexto, recordemos que Hande y Kerem no solo compartieron set de grabación, sino que también vivieron una relación sentimental que mantuvo a los fans emocionados durante un buen tiempo. Aunque su relación sentimental terminó hace ya un tiempo, su conexión profesional y el cariño del público siempre se ha mantenido latente. Por eso, verlos ahora envueltos en un lío legal es algo que a muchos les resulta difícil de asimilar y genera muchas preguntas sobre las circunstancias que los han llevado hasta este punto. La naturaleza exacta de la disputa aún no está completamente clara, lo que alimenta aún más las conjeturas. Lo que sí parece ser un hecho es que hay un desacuerdo legal que requiere una resolución formal. Los rumores iniciales apuntaban a que la controversia podría estar ligada a un proyecto que ambos iban a emprender o a alguna inversión compartida. Sin embargo, a medida que la información se ha ido filtrando, parece que el asunto podría ser un poco más complejo y estar relacionado con cuestiones de propiedad intelectual o acuerdos de representación. Es importante destacar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre el tema. Sus representantes, por su parte, han sido bastante cautelosos y se han limitado a confirmar que existe una situación legal en curso sin entrar en detalles específicos. Esto, por supuesto, deja mucho espacio para la imaginación y las interpretaciones, lo que a menudo es el caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones en el mundo del entretenimiento. Algunas de las versiones que circulan apuntan a que la disputa podría tener sus raíces en un acuerdo previo a su relación, o quizás en un proyecto que se gestó durante su tiempo juntos y que ahora ha derivado en un conflicto. Otras teorías sugieren que podría tratarse de problemas con un representante o agente que los ha manejado a ambos, o incluso a uno de ellos por separado. Lo cierto es que en el mundo de las grandes producciones y los contratos millonarios, estas situaciones, aunque desagradables, no son del todo infrecuentes. Sin embargo, cuando involucran a personalidades tan queridas y seguidas como Hande y Kerem, el impacto mediático es mucho mayor. Lo que sí queda claro es que esta situación legal, sea cual sea su naturaleza exacta, está generando un estrés considerable para ambos actores. Imaginen la presión de tener que lidiar con un proceso legal mientras se mantienen activos en sus carreras, lidiando con las expectativas del público y, por supuesto, con los medios de comunicación que están ávidos de información. La imagen pública de los artistas es algo muy valioso, y cualquier controversia de este tipo puede tener repercusiones. Es por eso que la prudencia en las declaraciones y la discreción son fundamentales en estos momentos. Es interesante analizar cómo reacciona el público ante este tipo de noticias. Por un lado, hay una gran cantidad de fans que se muestran preocupados y empáticos, deseando que Hande y Kerem puedan resolver esta situación de la mejor manera posible. Por otro lado, también hay quienes se muestran más escépticos o incluso oportunistas, aprovechando la situación para generar controversia o desinformación. Por eso en nuestro canal, siempre buscamos ofrecerles información contrastada y un análisis objetivo, tratando de evitar caer en el amarillismo y centrándonos en los hechos que se conocen. Hemos investigado a fondo las fuentes de información disponibles, consultando diferentes medios turcos y portales de noticias de espectáculos, para intentar recopilar la mayor cantidad de información relevante.
Si bien los detalles son escasos, los informes coinciden en que se trata de una disputa legal formal, y no de un mero rumor o malentendido. La gravedad de la situación radica en que este tipo de litigios pueden extenderse en el tiempo y tener implicaciones significativas tanto a nivel profesional como personal. Por ahora, lo que podemos afirmar con un grado razonable de certeza es que Andercel y Kerem Bürsin se encuentran en medio de un proceso legal. Las razones específicas y los detalles del caso se mantienen bajo un velo de secretismo, lo cual es comprensible dada la naturaleza delicada de los asuntos legales. Lo que sí podemos decir es que ante cualquier tipo de conflicto, es crucial que ambas partes busquen una resolución justa y equitativa, siempre priorizando el bienestar y la imagen profesional. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? Es difícil predecir las consecuencias exactas en este momento. Podría tratarse de un asunto que se resuelva rápidamente y sin mayores aspavientos, o podría convertirse en un litigio prolongado que requiera una atención considerable. Lo que es indudable es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a sus seguidores en vilo. La industria del entretenimiento es a menudo impredecible, y los giros inesperados como este son una prueba de ello. Nuestra intención con este vídeo es ponerles al tanto de la situación, ofreciéndoles la información que hemos podido recopilar y analizando las posibles implicaciones. Es importante recordar que como espectadores, debemos mantenernos informados pero también ser respetuosos con la privacidad de los involucrados y evitar la propagación de rumores infundados. La vida privada de las celebridades, aunque pública por naturaleza, sigue siendo eso, su vida privada. En resumen, el título Escándalo Hande y Kerem, el lío legal inesperado, no es una exageración, sino que refleja una realidad que está impactando a dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca. La causa exacta de este conflicto legal sigue siendo objeto de especulación, pero lo que está claro es que ambos actores se enfrentan a una situación que requiere atención y, esperemos, una pronta resolución. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo y les mantendremos informados a través de nuestro canal. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar los detalles de este inesperado lío legal que involucra a Andercel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo una situación aparentemente tranquila puede dar un giro inesperado, y cómo la vida de las estrellas, a pesar de su brillo, no está exenta de desafíos. Recuerden que la información es poder, y en nuestro canal siempre nos esforzamos por traerles lo más relevante y bien investigado. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestro análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que pudo haber llevado a esta situación? ¿Tienen alguna teoría? Por favor, déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y generar un diálogo con nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante o informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, por favor, háganlo ahora mismo y activen esa campanita para que seamos los primeros en avisarles cuando subamos nuevo contenido. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.